Muy buenas. En menos de 2 semanas empieza la segunda edición del Congreso Online de Escritoras Salvavidas. Durante 7 días, 14 escritoras que han transformado sus vidas y las de cientos de miles de personas gracias a la publicación de un libro, te explicarán cómo aprovechar una de las herramientas de marketing personal y posicionamiento profesional más potentes que existen. Te puedes apuntar gratis en www.oscarfeito.com/escritoras y además participarás en el sorteo de un curso de escritura profesional valorado en 555 euros, creado por nuestro invitado de hoy. Y ahora, vamos con nuestro episodio. La Academia de Marketing Online, episodio 448. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a una nueva edición de la Academia de Marketing Online, tu podcast amable sobre negocios en Internet, marketing honesto y la mentalidad del éxito. Yo soy Óscar Feito y una semanita más voy a ser tu Sherpa en este apasionante viaje al corazón mismo de los negocios digitales. Un viaje repleto de barreras internas y también externas en el que siempre te quedará más camino por recorrer del que has recorrido ya. Pero no te preocupes porque cada lunes encontrarás aquí una valiosa dosis de formación, inspiración, motivación y compañía comprensiva para ayudarte a lograr tus objetivos y disfrutar del camino. Bueno, imagínate esta escena. Entras en una librería de las de toda la vida. Coges un libro y vas a la caja. Cuando vas a pagar, le enseñas la contraportada al dependiente y de paso a todos los clientes que están alrededor para que vean así como quien no quiere la cosa que la apuesta dama o caballero que sale en esa foto eres tú. Eso es lo que te da publicar un libro. Fama, reconocimiento público, invitaciones a eventos molones, firmar en una caseta de la feria del libro. Pero ¿sabes qué? Aparte de masajear tu ego y ser la envidia de tus amigos y vecinos, un libro también es una de las herramientas de marketing personal y posicionamiento profesional más potentes que hay. De hecho, muchos referentes que han pasado por aquí en los últimos años, por ejemplo, Isra Bravo, Dean Romero, Paco Alcaide, David Barreda, Josep Caballo, Alex Rovira o Sergio Fernández, por mencionar unos cuantos, han publicado uno o varios libros que juegan un papel clave en su estrategia. Sergio Fernández precisamente publicó uno con nuestro invitado de hoy, que es a quien te sugiero acudir si buscas ayuda y acompañamiento para publicar un libro de esos que transforme la vida de miles de lectores y de paso también la tuya. Te cuento, Rubén Chacón es autor de 15 libros y ha ayudado a escribir los suyos autores tan reconocidos como el propio Sergio Fernández, que te acabo de comentar, Mónica Galán Bravo, Rubén Turienzo, Tona Mir y Raquel de Benito, entre otros, que hoy son referentes en lo suyo. La función de este codiciado coach literario es guiarte, acompañarte y estar a tu lado durante cada paso del proceso para concebir, escribir y publicar un libro. Aprovechando que en 2 semanas empieza el segundo Congreso Online de Escritoras Cambiavidas que organiza Rubén, hoy vamos a explorar con él los secretos para planificar, escribir y publicar un libro que verdaderamente cambie vidas, incluyendo la tuya. Ojo, también te va a contar cómo puedes participar en el sorteo de un ejemplar del método PowerWrite, la formación valorada en 555 euros, donde aprenderás todos los pasos para idear y publicar tu libro sin despeinarte. Y ahora, afina el oído y enchufa la mente, que despegamos. Rubén Chacón, coach literario, bienvenido a la Academia de Marketing Online y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que me encanta la introducción. ¿No te has dormido todavía? No, todo lo contrario. Bueno, si me pudieras ver, tengo una sonrisa de sandía, vamos, de oreja a oreja. Para mí es un sueño hecho realidad estar hoy en tu podcast. Bueno, yo agradezco mucho tu paciencia porque llevamos en contacto mucho tiempo y la verdad es que es una cosa que a mí me apetecía particularmente mucho comentar. No llegamos a la primera edición, pero casi mejor, porque yo creo que la segunda va a ser todavía más potente. Y bueno, y de hecho se ha consolidado tu método, te has consolidado tú realmente en el sector, así que bueno, las cosas llegan cuando llegan. Rubén, en apenas 2 semanitas, el 13 de noviembre concretamente, empieza la segunda edición de este Congreso de Escritoras Cambiavidas y voy a dejar el enlace en la descripción del episodio y creo que será pues un gran punto de partida para la gente que nos escucha, que está pensando en escribir uno de esos libros cambiavidas. Para empezar, ¿a qué te refieres exactamente con un libro cambiavidas? O sea, ¿de qué tipo de libro estamos hablando?
Pues esa es una muy buena pregunta, Óscar, porque, a ver, todos somos conscientes en mayor o en menor medida que a día de hoy cualquier persona, y esto es una gran ventaja, pero también puede ser una gran desventaja, puede escribir un libro, ¿ok? Tenemos ya, gracias a Internet, gracias a Amazon, muchísimas herramientas para poder autopublicar nuestros propios libros y esto, como te digo, es maravilloso si tenemos un mensaje transformador que podemos lanzar al mundo con el cual ayudar a muchas otras personas, pero también puede ser un arma de doble filo si realmente, como yo le pongo la etiqueta cariñosa, lo que vamos a escribir es un churrilibro, ¿no? Es decir, una cosa que se queda fría y se queda dura en cuanto le da la luz del sol. Y desafortunadamente, yo creo que todos tenemos la experiencia de haber adquirido a través de Amazon, a través de otros portales, libros que tienen rutilantes promesas de transformación en sus portadas, pero luego cuando los abrimos, la promesa se desvirtúa, se desinfla, pero es que encima a lo mejor incluso está lleno de ratas. El libro se nota que lo han escrito aprontadamente con un Microsoft Word y directamente lo han dado a publicar y aquello no ha pasado por ningún proceso de validación, ni hay ni siquiera testimonios de personas que realmente puedan demostrar, ¿no? con su caso de éxito que aquello que se está prometiendo ahí realmente es como se cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hace falta para que todos en general salgamos beneficiados, lectores por un lado y personas que nos dedicamos a nuestros propios negocios y pensamos en el libro como bueno, pues como una herramienta de posicionamiento. Yo considero que es la herramienta más poderosa del mundo a la hora de posicionarnos como marca personal, pues que esta herramienta, este arma, no se desvirtúe, no se vaya mellando y termine por no ser del todo útil. Has hablado ya de posicionamiento. Yo también en la introducción he mencionado que es una de las, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Una de las armas más poderosas de branding personal. Uh-huh. Pero claro, habrá gente que piense, bueno, a ver, en plena era digital, ¿qué nos puede aportar un libro, ¿no? Incluso un libro en formato digital, pero sobre todo un libro en papel cuando, no sé, podemos crear un canal potente en YouTube o una cuenta en Instagram con muchos seguidores. Concretamente, o sea, ¿cuál es la cabida de un libro en la era Uh-huh. digital? Pues mira, otra súper buena pregunta porque yo coincido contigo y ya que estamos en un podcast, en que ese tipo de canales, a ver, todo tiene que ir en torno, lo primero es que haya una estrategia detrás de bueno, pues de un negocio. Partamos de la base de que ya tenemos un negocio y tenemos una marca personal. Y también, como tú muy bien explicas en tu método Génesis, cuando ya tenemos esto, cuando ya tenemos la estrategia, tenemos que buscar los canales a través de los cuales vehicular nuestro mensaje. Qué duda cabe que YouTube es un canal buenísimo, qué duda cabe que el podcast es un canal, para mi gusto, todavía mejor que YouTube, porque no hace falta estar prestando atención a una pantalla y nos podemos colar en la vida privada de las personas mientras friegan los platos, mientras hacen la comida, mientras pasean a su perro. Pero hay una parte que ni siquiera el podcast puede llegar a cumplir, que es ser lo último que una persona está visualizando justo antes de apagar la luz de la mesilla de noche porque se está quedando dormida. A mí me gusta mucho emplear esta metáfora porque creo que un libro es un vínculo que va más allá del mero conocimiento. Creo que a través de un libro se genera un vínculo emocional que es muchísimo más fuerte que el que genera un podcast o que el que genera un vídeo en YouTube. Al fin y al cabo, cuando tú inviertes en un libro, solemos pensar en los 15 o 20 euros o 30 euros que invertimos en ese libro, pero es que la inversión que se hace en el libro no es tanto la económica como la energética y temporal. Entonces, cuando tú compras un libro, estás invirtiendo a futuro unas cuantas horas de tu valioso tiempo. Y estas horas no se pueden defraudar. Y si el autor o la autora de ese libro consigue no defraudar esas horas de tiempo que se van a invertir en el libro, el vínculo emocional que se genera a través del libro es tan potente que yo te diría que es irrompible hasta la eternidad. Entonces creo que ahí es donde el libro verdaderamente juega un papel súper relevante en los negocios de marca personal. Sí. No, eso es una cosa. Es interesante esto, ¿no? La inversión
de ese tiempo. Es como un viaje conjunto, ¿no? El autor te lleva en un viaje, te hace una propuesta en la portada, entonces coges la portada, miras el libro, miras ese resumen, miras esa pequeña sinopsis de qué va a tratar el libro, a lo mejor ojeas el prólogo, las primeras páginas que puedes leer y decides si te embarcas en ese viaje, porque al final es una decisión, claro, que tienes que meditar porque requiere tiempo, ¿no? Es decir, voy a ir yo este viaje de 200 páginas, 300 páginas que voy a tener que invertir un tiempo. El podcast es verdad que es muy cómodo porque como tú bien has dicho, te cuelas en la vida privada de las personas. A mí lo que me gusta decir es que las personas moldean su rutina para adaptar el podcast, pero claro, el problema de eso es que también acaba siendo pasivo. O sea, no hay precisamente la ventaja del podcast es su principal inconveniente. Es decir, ya que no me cuesta nada poner un podcast en el coche por la mañana, voy en modo piloto automático, mientras que la decisión consciente de voy a dejar de ver una serie para leer 20 páginas esta noche, ojo, eso es importante. Y luego está también, yo creo, el tema de credibilidad, ¿no? Es decir, toda la vida decir, oye, a mí me llega todo... Es un autor bestseller. La gente no dice, tiene un canal de YouTube con 3.000. La gente, ¿sabes? La gente no pregunta, bueno, ¿y qué es un autor bestseller? ¿O qué es un autor? ¿O ha publicado 7 libros? Dice, ostras, este tío ha publicado 7 libros de esta temática. Ojo, es una autoridad, me da credibilidad. No preguntan, ¿y cuántos ejemplares ha vendido? Mientras que la gente dice, fulanito tiene un canal en YouTube y está muy activo en Instagram. Vas a verle y tiene 500 tíos en YouTube y de, este tío no vale para nada. Igual es súper valioso lo que te está contando, pero en el momento en el que ves su Instagram o su YouTube y ves que es cutrecillo tal, puede ser lo más valioso del mundo, pero de repente ya como que pierde toda credibilidad y toda percepción de autoridad. El libro, en cambio, es como que tampoco te cuestionas si ha tenido más éxito, menos éxito, cómo de bestseller es, en cuántos países, cuántas ediciones. Yo vendo 20 libros, vendo los 20, se acabó la tirada, soy un bestseller. O sea, he agotado la tirada. Nadie me pregunta, oye, ¿pero cuántos libros había? ¿No? O sea, tiene también... O sea, a ver, no digo aquí que vayamos a engañar a la gente, pero ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, tiene unos tintes, es verdad, lo que tú dices a nivel ideal, es decir, a nivel incluso romántico, ¿no? Tiene unos tintes que son de autoridad como de preexistente, ¿no? Sí. O sea, es decir, por el mero hecho de haber publicado un libro ya preexiste esta autoridad. Hay una barrera de entrada. Eso es, Luego, es verdad que al leerlo, esa autoridad se puede venir arriba o se puede venir abajo, eso es indudable. Pero aquí hay una cosa que me gustaría destacar, que estamos hablando de canal de YouTube, estamos hablando de canal de podcasting, estamos hablando de libro, como si fueran herramientas un poco antitéticas o que fueran rivales, ¿no? Y a mí lo que me gusta es... Con mis clientas, fundamentalmente, porque la mayoría de mis clientes son mujeres, me gusta abrirles los ojos en el sentido de que ya no estamos en el siglo XX y mucho menos en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Es decir, los libros ya no se escriben solamente para un formato físico. Ahora mismo estamos en el siglo XXI y estamos en un contexto de multitextualidad, de multiplataforma. Entonces, a mí lo que me encantaría, y en la medida de las posibilidades es lo que siempre recomiendo a mis clientas, es que no se ciñan al escrito. Es decir, que el libro, para poder verdaderamente atrapar la atención de una persona que está sometida a decenas de miles de estímulos diariamente, también el libro tiene que generar muchos estímulos que compitan contra esos ladrones de atención. Entonces, si en nuestro libro podemos canalizar un episodio de nuestro podcast, un episodio de nuestro canal de YouTube, infografías que redireccionen a nuestra página web donde tenemos todavía más material que compartir con nuestros lectores. Todo esto genera un universo súper rico y que a la vez proyecta una imagen muchísimo más de autoridad y de consolidación de marca personal. ¿Entiendes un poco por dónde quiero ir? Totalmente. Yo creo que también es importante poner esto... Bueno, dos cosas. Primero, que no hace falta ser mujer para trabajar contigo. Por o sea, supuesto. Está bien, te lo iba a preguntar al final. Puede ser también escritores cambiavidas, no pasa nada. Sí. Y lo segundo es... que la gente dice, bueno, cuando tú le dices a alguien voy a publicar un libro, yo creo que la gente normal, entre comillas, la gente que no está en el mundo de los negocios, piensa, bueno, pues a ver cuánto ganas, ¿no? A ver cuánto vendes. Cuando estamos viendo que eso es el final, o sea, que sí, que puedes vender un libro, pero siguiendo un poco la teoría mía esta de los 3 cajones que cuento siempre aquí, de, oye, tenemos por un lado visibilidad y captación de audiencia, por otro lado fidelización, interacción, etcétera, y por último monetización. Entonces, el libro nos sirve para atrapar atención de gente que no nos conoce, nos sirve para fidelizar a gente que ya nos conoce y les estamos dando más contenido, más valor
no solo directamente a través de ese libro, sino, como bien dices, a través de contenidos que podamos derivar del libro. Podemos comentar un capítulo del libro, podemos hacer ejercicios sobre partes del libro. Y por último, la monetización. O sea, esto es un poco lo más importante para empezar y hablar. Es decir, el libro va mucho más allá de decir, bueno, ¿cuántos libros voy a vender? Es una pieza fundamental de tu embudo que se puede, digamos, y que se debe intercalar un poco con todas las otras. Me encanta que hagas esta puntualización, Óscar, porque es que es una idea que la mayor parte de las personas, y te lo digo con conocimiento de causa, que se enfrentan a la posibilidad de materializar el sueño de escribir un libro, no contemplan a priori. Entonces, cuando llegan a mí, no sé cómo será en el caso de otras personas que ayuden a profesionales a escribir sus libros, pero cuando llegan a mí, lo primero que hacemos es mantener una serie de sesiones que tienen que ver con esta estrategia. Es decir, ¿tú para qué quieres tu libro? ¿No? ¿Tú para qué? ¿Cuál es el propósito de esta obra? ¿A quién la vas a dirigir? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo? Entonces, se dan cuenta de que el libro, que para ellas o para ellos era un fin en sí mismo, pasa a ser un medio para conseguir un bien mayor, que el bien mayor, en este caso, pues sería el final de esos 3 cajones, ¿no? Que sería la monetización. Pero la monetización en sí no tiene por qué tener su principal componente en la venta del libro. Si somos verdaderamente estrategas, el libro se convierte en una pieza fundamental para vender algo mucho más premium. Porque al fin y al cabo, si visualizáramos una pirámide de productos y servicios, podríamos ofrecer en los escalones más inferiores algo free, totalmente gratis, como podría ser contenido de valor en redes sociales o a través de nuestra web o en un podcast, sin ir más lejos. A partir de ahí podríamos enganchar con un libro, que sería un producto más, más asequible, pero si ese libro cumple su objetivo en ese escalón intermedio, a través del libro podemos vehicular esa atención de ese público que hemos fidelizado hacia escalones superiores donde les vendamos pues productos o servicios de medium o incluso de high ticket. Sí, básicamente estamos hablando de un lead magnet que encima puede ser de pago y que encima se puede trocear y que se puede utilizar en distintas otras, incluso para la generación de contenido. Rubén, el método PowerWrite que has desarrollado tiene 3 grandes fases, ¿no? Que viene a ser la inspiración o la no inspiración, la transformación y lo que es la publicación y edición, ¿no? Edición y publicación o un poco lo que es la parte final. Vamos a empezar por el principio y yo lo que he hecho ha sido pues un poco, conociendo estas 3 grandes áreas, intentar, pues, dudas que yo tengo y que pienso que quizás puedan tener nuestros oyentes acerca de cada una de estas fases, ¿no? La primera, empezando por el principio, esto de la idea o la inspiración, ¿cómo decidimos de qué escribir? Es decir, la persona que nos escucha, que es dietista, o que es abogado, o que se dedica al marketing digital, o que es consultor de Excel, o vete tú a saber qué. Claro, su campo es muy amplio. ¿De qué escribes? Muy bien, muy bien. Es que además me encanta cómo estás estructurando las preguntas porque es maravilloso porque la mayor parte de las personas que llegan a mí vienen con este hándicap a priori de que el síndrome del impostor y el síndrome de la página en blanco. Es decir, es que yo nunca he escrito un libro, es que yo no sé si lo que tengo que ofrecer va a interesar a alguien, es que yo no tengo ni idea de por dónde empezar. Ok. Cuando pensamos en escribir un libro, la mayor parte de las personas, una vez más, piensan que la gran tarea de escribir un libro es precisamente escribir el libro. Y aquí nos estamos enfrentando a una especie de ley de Pareto en el que el 80% del trabajo se desarrolla en la primera fase del libro y es previa a la escritura del libro. Y yo te garantizo, Óscar, como pueden atestiguar las decenas de personas que he acompañado con este método, que una vez que superas la primera fase de 0% inspiración, ¿por qué se llama 0% inspiración? Porque te demuestro, completando esta primera fase, que consta de 10 etapas, que una vez que las has completado, el libro se escribe solo. Es decir, o sea, si tú llegas hasta el final de la primera fase, tienes ya todo el material estructurado en tu cabeza y a través de los turbopropulsores que incluye la metodología para que encajen las piezas perfectamente y lo único que tengas que hacer es componer un puzzle que luego en la tercera fase de edición quede bonito, que ya nos encargaremos de que quede bonito, ¿no? Pero la primera etapa, la del 0% inspiración, se basa en hacerse
preguntas muy poderosas que, bueno, pues que pasan por lo que tú dices, ¿no? Vamos a ponernos en un caso práctico, en un dietista, Ujú. en un abogado, en un terapeuta, en un coach, que dice, pero ¿qué voy a decir yo de nuevo que no haya dicho ya alguien o que no haya escrito alguien en otro libro? Esa es la gran cuestión. Es decir, ¿cuál es el propósito de esta obra? ¿Vale? Tú tienes que plantearte que vas a coger a las personas de la mano en un nivel de conciencia cero, es decir, como si los cogiéramos a pie de calle, y les vas a subir en tu ascensor, que es tu libro, hacia la azotea de tu edificio. Y una vez en la azotea, les vas a dar unos prismáticos y les vas a decir, mira, ¿ves? Desde aquí todo se ve más fácil, todo se ve más claro. Fuera un embudo, desde arriba les puedes vender el paracaídas. Eh, bueno, yo más que el paracaídas, lo que les quiero vender arriba, en la No azotea, es un resultado, claro, es una es subir transformación. a un globo aerostático que les lleve todavía más alto. Vamos a hablar luego de esto porque estás tocando... Claro, es que me está volando la cabeza porque cada cosa que dices me surge una pregunta distinta, adicional, porque son muchas cosas en una, desde la temática hasta el síndrome del impostor, hasta el mecanismo único que casi igual no estamos... Bueno, digamos que es... Vamos a escribir sobre algo que ya existe, pero antes de ese problema de decir, bueno, vale, pero es que esto ya existe o es que, ¿por qué quién necesita otro libro de esto? Es que antes de eso quiero rescatar un poco lo que has dicho del síndrome del impostor, ¿no? Porque, claro, supongo que más de un oyente pensará que, vale, voy a escribir de negocios online o voy a escribir de psicología o voy a escribir de terapia de pareja o de, yo qué sé, cómo perder peso o cómo dormir mejor. Antes de entrar en el problema de, oye, es que hay 7 billones de libros sobre esto, el problema es, bueno, ¿a quién le interesa lo que tengo que contar? No creo que tengan ese síndrome del impostor, porque es obvio que la gente quiere adelgazar, la gente quiere ganar dinero, la gente quiere eliminar sus problemas y quiere lograr sus aspiraciones. O sea, no creo que tengas dudas de a quién le interesa, pues le interesa a todo el mundo que quiera esa solución. Creo que ya hemos pasado ese nivel, pero lo que sí que van a preguntar es, yo no sé lo suficiente como para escribir un libro sobre ello. Entonces, aquí la pregunta, Rubén, concretamente sobre el síndrome del impostor, es ¿qué grado de autoridad o qué tipo de autoridad o qué tipo de experiencia o certificación o algo necesitamos realmente para que los lectores te concedan el beneficio de la duda, ¿no? Porque puedo tener clara la propuesta de valor, la transformación, lo que vas a hacer del punto, cómo te voy a llevar del punto A al punto B, cómo te voy a montar en ese globo aerostático, llevarte arriba, todas las cosas bonitas que hemos dicho. El Claro. tema es que la persona diga, bueno, ¿y tú quién eres para soltarme este rollo? Sí, sí, Y que sí. yo me desmorone pensando, efectivamente, ¿quién soy yo para contarte esto? Pues ahí está, claro, ahí está la madre del cordero. Voy a responder a tu pregunta respondiendo primero a una cosa que hemos dado por hecho en lo anterior que has dicho y que no es del todo así, ¿eh? Porque no muchas personas que se enfrentan a la escritura de un libro tienen claro que están ofreciendo un beneficio muy demandado por el público que hay ahí fuera. ¿Vale? Claro. O sea, es tal el síndrome del impostor o el miedo a la página en blanco que dejan de percibir que lo que ellos verdaderamente están haciendo es ofrecer soluciones muy poderosas a personas muy necesitadas, Claro. ¿vale? Partamos de esa base, porque muchas veces nos ponemos en la tesitura de a quién le va a interesar lo que yo vendo. Y vale, sí, tú tienes que vender, pero es que hay gente deseosa de comprar, ¿vale? No perdamos de vista esta perspectiva. Es fácil y es un gran apunte porque, claro, a ti viene la gente que va a un coach literario es, oye, quiero escribir un libro, porque he visto que fulano, que no tiene ni pajolera idea de esto, ha publicado un libro, el otro ha publicado un libro, no saben lo que es un embudo. Todo esto que hemos dicho nosotros antes, que nos parece obvio, Eso la marca es, personal, cómo eso es. refuerza la credibilidad, la autoridad, la diferenciación, cómo usarlo en distintas piezas del embudo, nuestra audiencia esto lo entiende. Saben que todo empieza por la propuesta de valor, el público objetivo, poner ese olisquear dónde está el miedo, dónde está el punto de dolor. Por eso, claro, para nosotros tenemos, y por eso la gente que se apunta a este congreso es una gran ventaja porque todo eso ya lo tenemos claro. Es decir, sabemos que vamos a aportar, pero aún así existe ese síndrome del impostor, es decir, Eso que es, no eso estoy es. Entonces, preparado. una vez hecha esta puntualización, que creo que es muy importante,
es verdad que aquí estamos en una casa en la que todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando, pero tenemos que pensar que la mayor parte de la gente que llega a mí no pasa antes por tu podcast, es decir, no vienen breados ya de conocimientos de marketing, ¿vale? Entonces, todo esto hay que dejarlo súper claro desde el principio. Sería el nivel cero ese de consciencia del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto claro y sabemos que tenemos que ofrecer algo verdaderamente transformador a alguien, ahí está ya lo que es nuestra propuesta de valor personal única e intransferible, ¿vale? Y aquí yo me voy aunque la metodología que yo utilizo es muy moderna y está muy actualizada al siglo XXI, en el fondo se basa en algo tan antiguo como el triángulo de la persuasión aristotélico, es decir, que es también en lo que se basa un buen copy de cualquier email, es decir, empiezas apelando a la emoción. Empiezas apelando a la emoción del que te va a leer, ¿no? Porque todos tenemos que detectar ese punto de dolor, esa solución que queremos ofrecer a la gente y le tenemos que entrar a través de la emoción que le suscita o que le genera no poder satisfacer esa necesidad que ya tienen de forma preexistente. Es decir, nosotros no venimos aquí a ofrecer soluciones para problemas que no existen, ¿no? El problema preexiste y nosotros ofrecemos una solución para esa necesidad preexistente. Ok, apelamos a la emoción a través del ethos, ¿no? Es decir, venga, ahí te doy en donde te duele a ti en este momento. Ok, pasamos al siguiente vértice del triángulo, ¿no? Que sería el pathos, es decir, ¿cómo lo he hecho yo antes? Aquí es donde yo me gano la autoridad. Ojo, para mí es un elemento fundamental a la hora de enfrentarse a la escritura de un libro que tú puedas tener, como si dijéramos, 3 ingredientes básicos. Por un lado, conocimientos contrastados de lo que estás hablando. Vale. Por otro lado, experiencia mucho más que suficiente de lo que estás hablando. Y por otro lado, casos de éxito que refrenden que lo que estás diciendo es así. Es decir, y aquí también es una patita que es fundamental y que muchos autores no utilizan y yo no entiendo por qué, que es el storytelling. O sea, para mí integrar el storytelling dentro de los libros es fundamental y ese storytelling se tiene que basar ni más ni menos que en casos de personas que hayan sido o hayan pasado por tus manos, hayan sido tus clientes, tus pacientes, hayan sido, bueno, pues personas que han confiado previamente en ti, que podamos visualizar nuestro caso en los casos de esas personas y luego a través de esos casos ir hablando de las distintas soluciones que nosotros podemos ofrecer, de tal manera que le vamos a expresar a través del libro lo que podemos, hacia dónde les podemos encaminar, pero lógicamente la forma de hacerlo, si bien la podemos ir apuntando a lo largo del libro, por supuesto, no podemos ofrecer la solución completa en el libro porque para eso hace falta un acompañamiento. Es como darle a un niño de primaria un libro de matemáticas y decirle, toma, aprende matemáticas. Pues habrá gente que sea una proeza y que sea superdotada y pueda aprender matemáticas de forma autónoma. Pero la mayor parte de las personas que vivimos en este mundo necesitamos un libro y un profesor. ¿Cuál es la tercera parte del triángulo? Y la tercera parte del triángulo sería el logos. Vale. Es decir, el cómo te voy, o sea, ahí ya apelamos directamente a la razón. Primero hemos apelado a la emoción, después hemos apelado a la confianza a través de los casos de éxito y por último apelamos al logos, que es decir, razonamiento puro y duro de ahora que ya te he demostrado que conozco, que empatizo con tus sentimientos, con tus emociones, con tus necesidades, que te he demostrado que a lo largo de mi vida he tenido una trayectoria de éxito a través de otras personas que son semejantes a ti. Ahora te digo cómo vamos a resolver tu caso concreto, ¿vale? Y ahí es donde le ofrecemos nuestra metodología. Pero lógicamente esa metodología de forma autónoma podrá tener un índice de casos de éxito más o menos elevado, pero es si esa metodología la acompañamos del profesional que está ahí detrás, tendrá un índice de casos de éxito mucho más elevado. Y aquí me puedes preguntar, vale, Rubén, pero entonces el libro nos mete en una carrera de la rata porque estamos, como si dijéramos, agendándonos citas con
potenciales lectores que van a ocupar nuestro tiempo y que no nos van a dejar vivir. Bueno, pues por eso creo que es tan importante, antes de escribir un libro, tener una herramienta que pueda funcionar en evergreen o que se pueda ir actualizando paulatinamente, que sería un infoproducto asociado al libro, a través del cual podamos, ahora sí, acompañar, ir desgranando esa metodología, irles diciendo paso a paso cómo se hace, de la cual mi método no es más que un ejemplo. Es decir, mi metodología la puedo hacer de forma acompañada, 100% personalizada, la puedo hacer semiautomática, diciéndote en determinadas fases, mira, esto lo puedes hacer tú solo o tú sola con estos vídeos y luego yo reviso lo que estás haciendo. O hay otras personas que directamente confían tanto en mi metodología que me dicen, no, Rubén, yo me voy a la opción más económica porque he visto que a otras personas les ha funcionado y no han necesitado ni siquiera que tú estés supervisando el proceso. Bueno, pues para mí esa sería la fórmula ideal, ¿no? de comercializar las cosas a través de un libro. Sí, y todo en general, que o sea, realmente encaja muy bien con el tipo de negocios que hablamos aquí. Al final hay distinta audiencia con distintas necesidades, distintos grados de conocimiento, distintos poder adquisitivo, Eso es. distinta urgencia a la hora de conseguir un determinado resultado. Entonces hay gente que está curioseando y que le sirve un recurso gratuito, un PDF, un lead magnet cualquiera. Hay gente que invertirá en un libro para tenerlo más estructurado y más cómodo. Hay gente que querrá una versión un poquito más sofisticada de eso, con más ejemplos reales, con una actualización, quizás con un grupo privado, con un tal que ya sería el clásico infoproducto. Y luego habrá gente que querrá el Ferrari, decir, no, quiero que me lo hagas tú o quiero contratarte a ti para que vengas a explicármelo. Eso es. Hay personas que me llegan y me dicen, mira, a mí me urge escribir un libro, no tengo inconveniente en abonar la tarifa de tu mentoría personalizada, pero yo quiero un producto llave en mano. Sí, es decir, quiero tener la garantía de que dentro de un mes o dentro de 2 meses voy a tener mi libro ya óptimo en el mercado. Es una escalera de valor y lo que estamos viendo es el libro en este caso como una extensión de tu negocio, como un lead magnet de pago. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, hay gente que está haciendo lead magnets, a Patricia Ibáñez, por ejemplo, de Aprendizate, está haciendo un reto por WhatsApp y apuntarse al reto cuesta 9 euros. El reto es un lead magnet realmente porque luego ofrece 3 versiones de una formación, de hecho, una básica que llamamos do it yourself, una intermedia y una que tiene todo su acompañamiento. O sea, realmente es lo mismo. En este caso es un reto de WhatsApp que tiene los inconvenientes que hemos hablado antes, no tiene la autoridad, no tiene la diferenciación, no tiene la barrera de entrada, ni te da el aura de escribir un libro, pero la mecánica es la misma. Entonces es la misma y además tiene algo que es fundamental para mí, que es que hay que pagar por hacerlo. Sí. Porque si Patricia ofreciera este mismo lead magnet de forma gratuita, seguramente la gente se lo descargaría masivamente más, sí. y entraría a formar parte de su embudo de ventas, pero prácticamente no le harían caso más que a lo mejor una 10ª parte o, como siendo muy optimistas, un 25%. Totalmente. Mientras que si pagas 9 euros, 15 o 20, tú ya te has comprometido de antemano. No te voy a decir que hayas contraído matrimonio con un libro o con un lead magnet, pero ya te escuece un poco más ni siquiera abrirlo, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué tiene aquí esto para mí. Estamos hablando con Rubén Chacón, autor de 15 libros, coach literario y organizador del segundo Congreso de Escritoras Cambia Vidas, en el que 14 escritoras que han transformado sus vidas y las de cientos de miles de lectores, gracias a la publicación precisamente de un libro, te van a explicar cómo aprovechar una de las herramientas de marketing personal y posicionamiento profesional más potentes que existen. Para apuntarte a este evento, tienes la URL ahí en la descripción del episodio, en Apple Podcast, en Spotify, la vas a encontrar y ahí te puedes apuntar. Rubén, vamos a seguir avanzando. Ya que vamos consolidando un poco lo que es la idea, el valor diferencial que podemos aportar, lo que nosotros sabemos, nos has hablado de los 3 vértices de este triángulo, ¿no? De lo que podemos aportar, de los problemas que podemos resolver, de los casos de éxito, el último era esa metodología, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hago yo? Muchos libros súper famosos, por lo menos en el sector mío, y tengo aquí apuntados unos cuadros, por ejemplo, el de Ideas que Pegan, el de Made to Stick, La Semana Laboral de 4 horas, de Tim Ferriss, Black Box Thinking, que es otro que a mí me encanta, Hábitos Atómicos, Lo Único, The One Thing. Estos son libros que han vendido millones de ejemplares, ¿vale? Básicamente son una idea. Es una idea repetida 200 veces, desde distintos ángulos
y con 1000 ejemplos, como nos acabas de mencionar, de casos reales, de ejemplos en la vida real, de historias, pero es la misma idea machacada una y otra vez. Recuerdo uno de los libros que más me impactaron era el de Long Tail. El concepto de Long Tail, que es muy fácil, es decir, oye, aquí va a haber cosas que te van a generar un rendimiento indefinido. Punto. Te lo resumo en una frase. Entonces, Sí, sí, sí. ¿cómo encontramos llámalo ángulo estratégico, ya estamos avanzando un poco en tu metodología, o este mecanismo único de transformación que diferencia tu libro de otros, aunque en el fondo tampoco sea especialmente revolucionario? Te quiero decir, ¿cuántos libros de crecimiento personal para emprendedores se han publicado en los últimos 100 años? Miles, y se siguen vendiendo como churros. Sí. Entonces, la pregunta es, yo entiendo que hay que encontrar este mecanismo único. Esto para hacer que algo que ya existe Ujú. parezca nuevo, parezca distinto, le dé esperanza a la gente, decir, no, es que esto es una... La gente no compra un libro solo. O sea, normalmente la gente que compra libros de crecimiento personal lleva comprando libros de crecimiento personal toda la vida. Entonces, Sí. ¿por qué lo sigue comprando? Pues a lo mejor porque no le ha funcionado, porque le encanta o porque quiere seguir creciendo. La única forma de convencer a esa persona es dándole un ángulo único o distinto, ¿no? Aunque el Ujú. propio contenido quizás no, quizás objetivamente hablando no es tan revolucionario. O sea, yo te hablo de mi método de los 3 cajones, todo el mundo conoce mi método de los 3 cajones. Si escribo un libro será sobre mi método de los 3 cajones y diré cosas como que aprender es bonito, pero aplicar los 3 cajones te daré euritos, todas estas chorradas. No es nada distinto, o sea, necesitas visibilidad, necesitas confianza y necesitas monetizar, pero como que una cosa lleva muy clara a la otra, pero yo no sé cómo o sea, cómo me siento yo para que se me ocurra un mecanismo único así y diga, vale, todo esto que sé, toda esta experiencia, todo este conocimiento, lo quiero convertir en un mecanismo, lo quiero simplificar en un mecanismo único y alrededor de eso va a girar mi libro. No sé si este es el enfoque correcto o estoy construyendo la casa por el tejado. A ver, ese es lo que tú estás proponiendo, sería la panacea. Sería la panacea, o sea, sería la releche, ¿no? Decir, vale, voy a conseguir, o sea, pretender alcanzar el sumum, ¿no? Que sería un poco lo que tú estás Es proponiendo que si hago aquí. el libro no va a ser para hacerlo, o sea, Claro, claro. para perder el tiempo, ya te lo digo, ¿eh? No, 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 pero mira, yo creo, por ejemplo, ¿no? Pongámonos en tu caso concreto, Oscar, por Sí, sí, bajar sí, sí. las cosas a tierra. O sea, tú eres un tío que llevas muchísimos años ofreciendo valor y poniendo la oreja en el mercado y grabando podcasts, escribiendo emails, ofreciendo infoproductos, ofreciendo soluciones. ¿Y por qué lo haces como lo haces? Lo haces como lo haces, entiendo yo, porque tú vas viendo en un constante ejercicio de prueba y error, escucha, prueba y error, escucha, prueba y error, lo que te funciona, lo que te deja de funcionar, cómo va evolucionando las personas, cómo va evolucionando la sociedad, cómo va evolucionando el mercado. Entonces, claro, dices, es que sobre esto ya se ha escrito mucho. Sí, claro, si la Biblia se escribió, bueno, si es que en algún momento se escribió la Biblia, se ha llevado escribiendo durante cientos y miles de años hasta que ha adquirido la forma que tiene hoy en día. Pero el mensaje que traslada la Biblia es un mensaje de transformación personal, de transformación espiritual, que puedes encontrar en muchos otros libros, pero que seguramente adopta una forma concreta en el tiempo y que a lo mejor deja de estar vigente en un momento dado. A nosotros nos cuesta pensar en eso porque nos hemos educado en una cultura que se basa en eso, pero puede ser que llegue un día en que eso deje de estar vigente. Pero no te quepa la menor duda de que ese mensaje se revestirá de vigencia en el momento en el que se reescriba para precisamente que cobre todo el sentido en el leitmotiv del momento en el que se está reescribiendo esa nueva promesa de valor que es tan antigua como la Biblia o como libros o No, como los tradiciones. de Stephen Covey, el de este de hacer amigos y caer bien a la gente, el de padre rico, Exacto. padre pobre, o sea, se han adaptado a los tiempos, pero es lo mismo. Yo soy muy fan de la filosofía estoica y te debo reconocer y los autores que han escrito libros en el siglo XX, en el siglo XXI, deberían admitir que sus fuentes están ahí.
muchísimas fuentes de literatura de crecimiento personal están en Marco Aurelio, en Epicteto, o sea, están en libros que se escribieron hace miles de años. Bueno, aquí tenemos a nuestra querida Noemi Carro, que eso lo solapa a la perfección. Vamos, que de hecho maneja esas dos nichos de mercado y los solapa a la perfección. O sea, sí, sí, sí. Efectivamente, y tú a ver, que no quiero hacer una digresión, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, yo conozco profesionales que han cogido un mensaje muy potente a nivel espiritual, un mensaje muy potente a nivel nutricional y un mensaje muy potente a nivel físico o incluso a nivel de marketing para negocios personales y los han combinado y han sacado una fórmula única porque es suya, la han, como si dijéramos, patentado ellos. Y dices, sí, sí, te estoy vendiendo el batido detox y Marco Aurelio en la misma fórmula. Hombre, pero es que esto lo hemos comentado varias veces. O sea, muchas de las cosas más revolucionarias de la historia de la humanidad no provienen de inventar algo de cero, sino de combinar cosas que ya existen de forma única o original o distinta. Y lo hemos visto con el Efectivamente, iPhone. O sea, el iPhone a efectivamente. uno no se le ocurre un día, voy a hacer un teléfono que también tenga internet y que sea una agenda y que reproduzca música. No, ya existían los reproductores MP3, ya existían los móviles, ya existían las PDAs que se conectaban a internet, la Palm Treo, Claro. la Palm Pilot, todas estas historias, la BlackBerry, todas estas mierdas. Y llega un tío que se llama Steve Jobs y dice, lo voy a juntar todo. ¿Inventa algo nuevo? No. Inventa una manera de unirlo, con lo cual esta es una buena idea y me parece una idea fabulosa para toda esta gente que esté escuchando y decir, ¿cómo se me ocurre a mí ese mecanismo? A mí me gusta llamarlo el Claro. mecanismo, porque el mecanismo se usa mucho en copywriting. El Sí, sí, mecanismo sí, es sí. esa parte, esa última parte del triángulo, digamos, es la parte racional de que la gente diga, coño, es que tiene sentido. Cuando a ti te venden un suplemento, ¿no? O te venden algo en la teletienda, siempre hay un estudio, siempre hay algo que digas, coño, es que tiene todo el sentido, claro. Me como esta valla tiene unas células que chupan agua, por lo tanto, si yo me como estas vallas, van a chupar mi agua. Ya está, ese es el Sí, mecanismo. sí, sí, Es que sí. funciona en copy, funciona en todo. Eso es, mira, es que no quiero que se me queden en el tintero cosas que son súper importantes Sí. que las traslademos hoy aquí. Mira, estamos hablando de combinar cosas que ya sabemos que funcionan. Sí. Yo, por ejemplo, sin que sirva de precedente, voy a utilizar mi propio caso, ¿vale? O sea, yo llevo 12 años dedicándome al coaching literario y yo venía haciendo las cosas de una determinada manera y funcionaba bien, ¿vale? Lo que pasa es que yo estaba agobiado porque ya tenía una demanda de trabajo que no podía asumir, ¿vale? Y en ese momento aparece en mi vida Mónica Galán Bravo y me dice, Rubén, no solamente necesito tus servicios, sino que necesito que escribamos juntos un libro en 30 días. Ah. Porque tengo una oferta de una editorial que no puedo rechazar y me ha dicho que si le ofrezco un manuscrito en un mes, me lo publican. Y entonces, ¿qué hacemos? Algo que yo pensaba que era absolutamente imposible y loco, nos ponemos a trabajar en ello. Bueno, pues yo me reservo un mes de vacaciones, nos encerramos en su casa, en 30 días me hago un esquema de cómo tendríamos que desarrollar el libro y efectivamente conseguimos este objetivo. De repente, esa aventura se convierte en algo que yo digo, antes lo consideraba imposible y ahora me parece que puede haber sido magia, puede haber sido casualidad, pero lo hemos conseguido. Voy a contrastar si esto se puede dar en más casos. Y efectivamente lo consigo con otros casos similares al de Mónica. Entonces, a partir de ahí me creo yo mismo, no solamente del verbo crear, sino del verbo creer mi metodología, ¿no? Que se basa en que yo te invito a que escribas tu libro en 30 jornadas. Es verdad que tú esas 30 jornadas te las puedes dividir en más o menos horas en función de tu disponibilidad, pero vamos a seguir paso a paso la misma metodología que seguí con Mónica y que he seguido con otras personas. Entonces, ahí viene un poco la clave. Es decir, yo tengo los conocimientos, yo tengo el expertise, yo tengo una trayectoria profesional, pero de repente han surgido vicisitudes en mi vida que han hecho girar los acontecimientos de una forma única e intransferible. Nadie más se ha enfrentado a este reto y este reto, una vez que lo he superado, puede ser la clave para que mi forma de trabajar adquiera algo absolutamente diferenciador con respecto a mi competencia.
Y ese es el mecanismo, efectivamente. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, alguien que haga muchas presentaciones en su trabajo, ¿vale? Alguien que tenga un trabajo por cuenta ajena o que en su tiempo haya hecho muchos PowerPoints y le digan, joder, pues qué bien te salen tus PowerPoints o qué bien hablas tú en público. Bueno, siéntate, intenta, si tú le tuvieras que explicar a alguien cómo haces tú esos PowerPoints, ¿cómo haces tú para hablar en público? ¿Cómo lo haces? ¿Tú lo preparas en tarjetitas? ¿Te preparas en post-its y los pegas todos en la pared y luego los vas No, no, o sea, ¿cuál es tu método para hacer aquello que Claro, tú llevas haciendo tiempo y que la gente te dice que se te da bien? Ese es tu método único, lo tienes que vestir porque no nos engañemos, la semana laboral de 4 días o de 4 horas de Team del Ferris es Ferris, sí. outsourcing, punto. No hay, es que, Sí, entonces, ¿cómo haces tú el outsourcing? ¿Cómo lo vistes? Y ahora ya sí, ponle un método, ponle un nombre atractivo, el eso es. método stress-free para hacer PowerPoints y que tu jefe piense que eres un genio y ya está. Claro, claro, pero mira, eso enlaza con lo segundo que quería decir y que me parece súper importante, Óscar. Todos, y esto es una idea que lo has definido muy bien antes, que es decir, los grandísimos libros que todos hemos leído, tanto de desarrollo personal como incluso de espiritualidad pura y dura, ¿Mm? se basan en una idea muy potente. Y luego lo que hacen es revestirla y ofrecerte esa misma idea desde distintos ángulos, como si fuera un diamante que tuviera muchas caras, muchos prismas. Es muy brillante, pero se trata del mismo diamante todo el rato. Entonces lo voy girando paulatinamente y te voy ofreciendo esta faceta, esta faceta, esta faceta. Míralo desde este enfoque, míralo desde este otro. Te pongo casos de éxito, te pongo a visualizar la misma idea por repetición. Tú antes has hablado de la Es la teletienda, pero es que repetición. la teletienda funciona por repetición. El copy en el email marketing funciona por Sí, sí, repetición. Si la ley tú, de 7, la mera claro, exposición, son factores que existen. Sí. tú estás vendiendo una sola cosa, Oscar. Y lo que consigues con eso es que si yo te digo, si yo pongo en Twitter, la clave para vivir mejor es outsourcing, nadie me hace ni puto caso. Ni caso. Pero si yo escribo un libro y me voy a la CNN a explicarlo, la gente de repente dice, ¡ostras! ¡Qué Claro. revolución! Lo que pasa es que con ese título no vas a vender, pero si tú lo llamas la semana laboral de 4 días, pues entonces todo el mundo abre los ojos. Eso es revestirlo, Exacto. más luego todos los ejemplos, porque ojo, nosotros bueno, mi audiencia, los oyentes, yo creo que mayoritariamente pues a mucha gente le interesa el copy, el storytelling, y en mi curso de storytelling una de las cosas que explico es cómo tener esa agenda en la que tú te vas fijando en observaciones cotidianas y luego las unes con el email que vas a escribir y la emoción que quieres generar y lo que quieres promocionar. De forma que cuando tengas que escribir un libro para promocionar un curso o un coaching o una membresía, no tienes que sentarte a pensar, simplemente tiras de tus ideas y ya sabes lo que escribir. Si esto es un poco igual, tú una vez tengas ese método, lo que haces es, tú tienes que estar analizando continuamente el mundo exterior y decir, Eso es, ¿qué casos estoy yo encontrando ahí fuera que validen mi método? O sea, eso es. ¿quién puedo encontrar yo que tenga una lista de email? Irra Bravo. Pues ya está, mi método de los 3 cajones está validado por Irra Bravo. Punto. Claro, Entonces claro, yo puedo claro. decirlo porque es que es así como lo hace. Entonces, yo creo que esto es una cosa. Vamos a seguir avanzando, Rubén, porque hay un par de puntos más importantes. Has hablado lo de encerrarse 30 días y escribir el libro. Mira, yo no te voy a engañar. A mí me atrae mucho la idea de escribir un libro, como hemos comentado antes y como hemos comentado aquí en Antena. Lo tengo bastante claro de por dónde creo que puede ir. Más de un oyente, de hecho, me lo ha pedido, pero a mí me parece como escalar el Everest y no tanto ese 80% de pensamiento que yo creo que lo tengo casi hecho, Claro. es el poner de dónde diablos saco yo horas para ponerme a hacerlo. Entonces, ¿alguna recomendación? ¿Esto conviene escribirlo de un tirón? ¿Un poquito todos los días durante 1000 años? No sé, ya lo que es la parte práctica de hacer ese volcado, asumiendo que ya tenemos el resto claro, ¿qué ideas nos puedes dar? Pues mira, es que me encantan los ejemplos que pones porque son precisamente en lo que se basa la experiencia. Es decir, yo me he estado enfocando profesionalmente en un tipo de cliente o de clienta ¿Mm? que por sus necesidades personales y profesionales me dice, Rubén, porque ellos basan su notoriedad y su autoridad en los libros que van escribiendo y entonces me dicen, Rubén, ha llegado el momento de escribir mi siguiente libro. Y por cuestiones de agenda, ellos o ellas tienen muy poco tiempo disponible y entonces ellos mismos se reservan 1 o 2 meses, paran su agenda solamente para dedicarlo a escribir estos libros.
El común de los mortales no podemos hacer eso. Tenemos hijos, tenemos otros individuos a los que atender en nuestra cotidianidad, tenemos un montón de obligaciones que nos abruman y, por supuesto, no tenemos 8 o 10 horas al día durante un mes natural para poder sacar nuestro siguiente libro adelante. O sea, quiero hacer esta salvedad desde el principio porque no quiero decir con esto que si no escribes un libro en un mes no lo puedas hacer. No, todo lo contrario. La mayor parte de mi clientela y de las personas que yo conozco desarrollan un libro a lo largo de 3 meses, 6 meses, un año, ¿vale? Normalmente un libro te va a llevar, yo lo tengo estipulado entre unas 180 y 200 horas, ¿vale? Partiendo de la base de que no hayas hecho este 80% de introspección previa. Es decir, dentro de esas 180 horas, 200 horas, está incluido el tiempo que necesitas para hacer el ejercicio introspectivo de qué demonios tengo yo aquí dentro de mí que sea la semana laboral de 4 horas enfocada a mi ámbito de expertise, ¿vale? Uh-huh. Luego, a partir de ahí, es volcarlo al libro. Así que si en tu caso tú ya tienes muy clara y muy bien definida la idea y muy contrastada, escribirlo realmente no te va a llevar mucho tiempo, ¿vale? A lo mejor el tiempo que tú dedicas diariamente a escribir un email, podrías dedicarlo perfectamente a escribir medio capítulo de un libro, ¿vale? Porque el email, yo estoy seguro de que te lleva todavía más tiempo. A veces, ¿no? Como dicen, cuesta más resumir que directamente abrirte en canal. Es lo que decía Mark Twain, ¿no? Dice, como no tenía tiempo para escribirte una carta corta, así que te he escrito una larga, ¿no? Creo que fue Mark Twain, ¿no? Eso es, Sí, sí. perdóname que te escriba una carta tan larga, es que no he tenido tiempo de hacerla más Sí, corta, ¿no? sí, Pues sí. esto es un poco lo mismo. Un email es una carta larga que tú le quieres escribir a tu comunidad, pero que luego te tomas el tiempo para... Yo es que no entiendo cómo la gente escribe un email diario, de verdad te lo digo. O sea, yo cuando hago un email diario que son máximo 6, 7 días para un lanzamiento, que puede haber un total de 10 emails, 11 emails, estoy un mes previo para escribirlos. O sea, Ya, yo no puedo escribir un email tomando el café 15 minutos en la mañana, no lo sé. ya. Pero mira, porque tampoco le has encontrado a lo mejor el enfoque idóneo. Porque Claro. mira, yo que soy muy fan de pelis y panolis, yo te digo que si tú te lo propones y con el bagaje cultural y el bagaje cinematográfico que tú llevas encima, podrías encontrar la forma de vender lo mismo cada día tirando de una serie de televisión o de una película que hayas visto en tu vida. No te digo la noche anterior, digo en tu vida, ¿vale? O sea, un cuento, una anécdota personal, una película, un libro que hayas leído, una serie de televisión que estés viendo. O sea, todo es susceptible de ponerse al servicio de la idea principal, ¿vale? Porque si tú quieres venderme una semana laboral de 4 horas, vas a encontrar ejemplos en la vida cotidiana, en tu vecina, en tu pareja, en tu colaborador, en una película, en un libro que estás leyendo, en una serie que estás viendo en ese momento. O sea, al final yo tengo la pretensión de encontrar ejemplos para vender esta idea. Y si todo está supeditado a venderte esa idea, todo lo que hay en tu vida puede girar en torno a esa idea. Es un filtro, es como explico yo en Eso el curso de es, storytelling, es ponerte unas gafas especiales de eso forma que es, cuando eso vas es. al supermercado, vas al taller, vas al médico, no estás viendo cosas que la gente no ve. Estás viendo una realidad aumentada donde hay historias por todas partes, donde hay Esa, emociones por todas partes y tú estás alimentando tu base de datos de historias que luego en el momento en el que tú quieres escribir un email sobre un curso de X, te vienen todas, no tienes que pensar, porque ya has visto la vida con ese filtro, con esas gafas, o sea que es exacto. muy Es que el complementario. ejemplo de las gafas es perfecto porque hay un vídeo por ahí en YouTube que es muy famoso, que son las gafas del yo, ¿no? Que es las lentes de las gafas llevan una Y y la lente es la O, ¿no? Y entonces el señor que se las pone dice, yo visualizo la vida desde las gafas del yo. Mm. Y esa visualización que tú tienes de la realidad a través de las gafas del yo es única e intransferible. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando nos convertimos en marca personal y tenemos un negocio del que somos autoridad, nuestra forma particular de ver la realidad le es muy atractiva a una gran cantidad de personas. Entonces, tampoco tenemos por qué esforzarnos en inventar la rueda,
Simplemente con que le traslademos a la gente cómo vemos nosotros la realidad desde las gafas del yo, para una gran cantidad de personas que estén en un nivel de conciencia muy bajo, esa visualización particular tuya les va a suponer una epifanía. Sí, porque no tienen el bagaje y la experiencia. O sea, tú en el fondo, llevado al extremo, es decir, que tengas tú más kilómetros recorridos que la persona media y a partir de ahí ya les vas a poder aportar algo. Vamos con la fase de edición, Rubén. Entiendo que aquí Ok. uno de los objetivos principales es realmente intentar transmitir lo mismo, pero de una forma quizás, no sé, más directa, más minimalista, más condensada, Eso con es. más foco. Un poco, pues precisamente como en el email marketing, que hice yo además una clase de edición de cómo depurar tus emails, cómo perfeccionarlos y de hecho los mejores copies, bueno, esto lo creo, no sé si esto lo decía Hemingway, ¿no? Decía, escribe borracho, escribe borracho y edita sobrio, ¿no? Eso es. Esto creo que era, y se lo apropió Ben Settle luego también, ¿no? Y entonces al final es decir, vale, es muy fácil hacer ese volcado y todo lo que se te ocurra, pero claro, ¿cómo sabemos que sobra? Porque una cosa que tenemos la gente que nos gusta escribir es que, o simplemente la gente que sepa de algo, nos enamoramos de nuestra idea, no solo de nuestra idea, que está bien, porque en el fondo todo el libro tiene que girar alrededor de esa idea, eso está bien, sino de nuestra forma de contarlo, ¿no? Si yo lo veo, es el error número uno que yo veo a la gente que empieza a escribir copy, me mandan sus emails, es exceso de ejemplo, exceso de visualización, exceso de descripción, exceso de adjetivos, me estás pintando tu imagen, tienes que dejar que mi imaginación funcione. No hace falta que me expliques cada detalle de la consulta del médico si estás hablando en el email. Háblame de la consulta del médico. Deja que mi mente rellene los huecos, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacemos esto al hacer un libro? ¿Qué quitamos? ¿Cómo sabemos si quitamos algo que vaya a hacer que pierda power lo que hemos hecho? Porque muchas veces digo, joder, es que si quito este adjetivo, si quito esta, vale que es un poco reiterativo, que no estoy aportando quizás nada distinto, pero en el fondo todo el libro es así, porque todo el libro gira en torno, ya es lo que hemos dicho, todo el libro son distintos ángulos, distintos ejemplos para reforzar un punto. Entonces, ¿qué quito para que tenga más prietito, pero que no pierda poder? Claro, mira, es que has dicho dos cosas que son fundamentales a la hora de la edición. Una es ese aforismo que se atribuye a Hemingway, que es escribe borracho Sí. y edita sobrio. Es que esa es la clave. Es decir, mira, si ya has hecho el ejercicio difícil, que es el primero, de la introspección, del 0% inspiración, volcar todo eso es lo sencillo. Es decir, volcar todo ese torrente informativo que llevas dentro realmente no te va a costar casi nada. Ahora bien, tenemos que volver otra vez a escalar de nuevo la montaña de la edición, ¿vale? Entonces aquí sí, efectivamente, donde nos va a llevar más tiempo es a la hora de decidir qué dejamos fuera y esto es una amputación, Óscar. Aquí es donde yo te lo digo también desde la emocionalidad más pura, porque yo como escritor tengo que reconocer que yo me vinculo emocionalmente con cada palabra que Claro, escribo. claro. Y me cuesta un mundo, es como cuando alguien medita mis textos, es como si me cercenaran miembros, o sea, es como, pero esta palabra es fundamental. Y la otra persona me dice, mira, que no es fundamental. Y efectivamente, el texto puede seguir funcionando sin eso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para que la gente se haga una idea de lo que estoy hablando aquí, yo a mis clientes siempre les invito a escribir con imágenes, ¿sabes? Es decir, precisamente por algo muy importante que has dicho tú antes. Tenemos todos los seres humanos que vivimos en el siglo XXI, tenemos tal cantidad de fondo de armario audiovisual en nuestra sesera que realmente no hace falta casi ni escribir. Con que apelemos a esos gatillos que todos llevamos dentro de la cultura pop, si tú directamente apuntas a imágenes que sabes que la gente lleva dentro, no hace falta ni que escribas, con que es como si escribiéramos con jeroglíficos, pero a través de imágenes, ¿no? Por ejemplo, a mí hay un ejemplo muy claro de esto, que es una película que rodó Hitchcock, que se llama Vértigo, y que había una escena que era muy difícil de producir porque requeriría una inversión de la cual no disponían, ¿no? Y Hitchcock, que era un genio, dijo, no hace falta, es que no hace falta ni grabar la escena. La escena se desarrolla detrás de una puerta y la cámara enfoca la puerta. Y nosotros estamos escuchando lo que ocurre a través de la puerta, pero no lo estamos viendo.
Y esa escena es terrorífica porque cada uno en su cabeza se imagina lo que está sucediendo detrás Claro, de esa puerta. sí, sí. Y no hace falta grabar lo que sucede detrás, porque tenemos ya tal bagaje que con que simplemente nos pongas en situación, nosotros ya rellenamos de contexto. Sí, hace poco vi un vídeo de una persona que estará, de hecho, la semana que viene en el podcast, precisamente, que es Íñigo Sáenz de Urturi, que es ha sido mago profesional durante muchos años y ahora pues, es un speaker internacional muy codiciado en temas de estos de comunicación. Y vi una charla muy impactante suya que la gente piensa en imágenes. Y de hecho, pedía al público, decía, piensa en un avión. Vamos a hacer este ejercicio ahora, decía, piensa en un avión. Y entonces luego decía, cerrar los ojos, pensar en un avión. Entonces, luego decía, a ver, ¿quién ha pensado en un ultraligero? 2 personas. ¿Quién ha pensado en un avión de combate? 3 personas. ¿Quién ha pensado en un avión de pasajeros? Todo el auditorio levanta la mano. Es increíble. O sea, todos al final transmitimos de la misma forma, ¿no? Rubén, la pregunta del millón, ya estamos terminando, ya nos hemos ido súper largos de tiempo, probablemente se está haciendo muchos oyentes desde el principio. O sea, ¿cómo se fija una editorial en ti? ¿Tenemos que escribir a todas las editoriales? ¿Autopublicamos el libro? O sea, ¿alguna idea sobre esto? Bueno, pues esa también es una muy buena pregunta. A ver, de entrada, para que no nos llamemos a engaños, tal cual está el mercado editorial a día de hoy, yo no recomiendo a nadie el ir llamando a puertas de editoriales. Y os explico muy brevemente por qué. A día de hoy es muy sencillo para una editorial potente detectar quiénes podrían ser potenciales bestsellers, ¿vale? Basta con darse un paseo y hay herramientas de scouting de redes sociales que nos facilitan mucho este trabajo de cuántos seguidores tiene una persona, pero no solamente los seguidores, sino quiénes de esos seguidores están respondiendo a través de likes, a través de comentarios, Sí. es decir, el nivel de interacción que tiene una persona con su comunidad. Mm. Si esa comunidad tiene, o sea, si esa persona o ese profesional dispone de una lista de suscriptores, pues cuántos suscriptores tiene, cuál es el índice de apertura de los emails de ese profesional. Es decir, tenemos un montón de herramientas que a día de hoy nos pueden, si nos ponemos en la piel de la editorial, nos pueden adelantar cuál va a ser un éxito de ventas y en cuál no, bueno, pues a lo mejor no nos Claro, lo que quiere interesa. la editorial es que vendas tú el libro. Exacto, la editorial le da igual que tu mensaje sea el que va a salvar el Sí, mundo o el sí, que sí. va a evitar el cambio climático. Ellos están pensando en hacer caja. O sea, partamos de esa base, ¿vale? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, imaginémonos que Óscar Feito se plantea escribir un libro. Si Óscar Feito tiene un montón de seguidores en redes sociales, si Óscar Feito todos los días escribe en LinkedIn, si Óscar Feito todos los días escribe un email, tiene una lista de suscriptores tremenda y tiene un engagement brutal con su comunidad, Óscar Feito, ¿para qué necesita una editorial? Es más bien al revés. La editorial, seguramente, si no lo ha hecho ya, se pondrá en contacto con Óscar Feito y le dirá, Óscar, eres la gallina de los huevos de oro, porque en cuanto tú publiques un libro y lo empieces a promocionar, porque lo vas a terminar promocionando tú, Claro. ese libro se va a vender como churros, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es, ¿para qué queremos el libro? Si el libro lo queremos para que esté en todos los aeropuertos, estaciones de trenes, para que esté en todas partes, ahí la logística de una editorial es insuperable. Eso no se puede negar. Pero si nuestro libro fundamentalmente está enfocado a personas que se manejan en Internet y que tú les tienes en tu lista, que tú les tienes en tus redes sociales, que les puedes poner un enlace de venta en Amazon o a través de librerías online, realmente tú para qué necesitas una editorial. O sea, aquí el juego no es, porque siempre nos ponemos como de vasallos de la editorial, es como, ¿cómo consigo yo que la gran editorial se fije en mí? Sí. No, no, no. O sea, la pregunta que hay que hacerse hoy es, ¿por qué una editorial se iba a fijar en ti, pero por qué tú ibas a querer colaborar? ¿Por qué tú ibas a querer darle el 90% de tus rendimientos a una editorial cuando tú de cada venta te vas a llevar únicamente el 10% antes de impuestos, ¿vale? O sea, pensemos, antes hemos propuesto el libro no como una herramienta de monetización, pero también el libro nos ayuda a monetizar esa atención. Entonces, si tú vas a vender, yo me imagino que Óscar Feito, si publica un libro, fácilmente va a vender 10.000 ejemplares. Entonces, si ese libro lo vende a 20 euros,
pues echad las cuentas, ¿no? Yo no soy yo no soy de ciencias, pero a mí me salen pues que vendería a lo mejor 200.000 euros o incluso a lo mejor 2 millones de euros en libros. Y tú dices, vale, le voy a dar el 90% a una editorial. Y se te queda un poco cara de tonto, porque si tú has vendido 10.000 libros y, y solamente te quedas con un revenue de 10.000 euros, dices, bueno, joder, pues no sé, a lo mejor no he hecho bien los cálculos, ¿sabes? Yo creo que todo empieza por lo que has dicho al inicio, que es, ¿para qué lo quieres hacer? Esto va a ser un mecanismo que vas a monetizar a posteriori, va a ser casi un lead magnet, o sea, que no es por el dinero, o Eso, sea, al final es un poco eso. entender, pero tampoco obsesionarse con esta parte. Yo te lo Claro, tenía que comentar porque es una cosa que está ahí y al final depende de la fase en la que esté cada uno con en su la que negocio, estés, claro. pero también te digo una cosa, estirando este argumento, Óscar, es decir, vale, si yo dirigiéndome únicamente a mi comunidad voy a vender 10.000 ejemplares y voy a conseguir 200.000 euros con la venta del libro, puede estar genial, pero imaginémonos que tú realmente pudieras dirigirte a una editorial, que yo creo que tú puedes, ¿no? Hacerlo con una editorial. Y dices, en lugar de 10.000 libros, con una editorial vendería 100.000. Vale, perdería a lo mejor, porque claro, pues a lo mejor pierdo mucho dinero de por medio, pero si estos 100.000 libros que voy a vender con una editorial a mí me ayudan a llegar a un programa de televisión donde hable de marketing online o me ayudan a consolidarme como el referente número uno para dar conferencias por todo O el vendes mundo consultorías a 20.000 euros. o vendes consultorías a 20.000 euros, o sea, ¿me entiendes? ¿Para qué queremos el libro? Una vez más. Es para qué y sobre todo afinar. Ahora sí que sí, Rubén, se nos acaba ya el tiempo, pero antes de terminar, cuéntanos, en menos de 2 semanas empieza esta segunda edición, hemos comentado, el Congreso de Escritoras Salvavidas, hemos estado durante 1 hora, yo creo, dando motivos más que suficientes para que la gente que siga escuchando a estas alturas, después de 1 hora y 6 minutos de programa, quieran seguir escuchando. Pero bueno, ahí básicamente vamos a tener la oportunidad de escuchar gratis durante una semana a 14 escritoras que han transformado sus vidas y las de cientos de miles de personas gracias a un libro, incluyendo, por cierto, Inés Torremocha, por ejemplo, Elia Guardiola, Ana González Duque, que han estado también en este podcast, que son amigas del programa, con lo cual me ha hecho mucha ilusión verlas ahí. Entonces, muy rápido, ¿qué van a aprender? ¿Quién debería de asistir a este evento? Y repito que vamos a dejar la URL ahí en la descripción. Sí, pues mira, hay una historia muy bonita relacionada con este congreso que resume perfectamente el espíritu del mismo. Y es que el año pasado, cuando lanzamos la primera edición, yo tenía un sueño, ¿no? Un sueño que se expresó en forma de pregunta. ¿Te imaginas ser tú la protagonista del próximo Congreso de Escritoras Cambiavidas? ¿No? ¿Te imaginas ser tú una de las ponentes el año que viene? Bueno, esto que se lanzó como una pregunta que, bueno, pues yo no quería que fuera retórica, sino que se materializara en algún momento de mi vida, yo lo que no me podía imaginar es que se iba a materializar en tan breve tiempo. Tanto es así que este año hay una de las ponentes que se llama Ilse Rodríguez, que era una de las que el año pasado visualizaba las entrevistas del Congreso de Escritoras Cambiavidas sintiéndose muy chiquitita y como muy novata y muy impostora también, pero que tenía en su haber un bagaje profesional de años y años ayudando a líderes a superarse a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, inspirada por las entrevistas del Congreso de Escritoras Cambiavidas, decidió ponerse en mis manos a través del método PowerWrite y en 6 meses publicó su libro. Bueno, pues su libro está funcionando fenomenalmente bien, ya tenemos muy buen feedback, tenemos casos de éxito que lo consolidan como un método que realmente funciona y por ende tiene todas las papeletas para convertirse en una autora cambiavidas que participa este año en Como el ponente, claro. Congreso de Escritoras. Y además nos va a hacer un regalo a todas las personas que se inscriban y visualicen su entrevista, podrán acceder gratuitamente a un avance de su libro que va a entrar a formar parte de otro de mis sueños, que era crear una biblioteca de escritoras cambiavidas. Qué Bueno, bueno. pues el libro de Ilse, que surgió de la visualización del primer Congreso de Escritoras, va a convertirse en el primer título de la recientemente
fundada Biblioteca de Escritoras Qué Cambiavidas. bueno, pues nada, ahí tenemos eso. He creado la URL www.oscarfeito.com/escritoras, que también pueden ser escritores, pero la URL es escritoras, para apuntarse al congreso. Y además es una URL muy especial porque de entre todas las personas que se registren, antes del 13 de noviembre, ¿no? Que es cuando empieza el evento. O no, lo vamos a dejar hasta mientras siga el evento. Lo vamos a dejar hasta que se puedan registrar. Mientras esté abierto ese registro, ¿no, Rubén? Efectivamente, hasta que finalice el congreso empieza el día 13 de noviembre y concluye el 19 de noviembre. Entonces, hasta el mismo 19 de noviembre pueden hacer uso de esa URL si lo desean. Pues se pueden apuntar, aunque yo recomiendo que lo hagan antes, porque realmente la gracia es ver, de hecho solo van a poder ver estas URLs en esa fase de tiempo, ¿verdad? Las entrevistas, las charlas. Efectivamente, hasta el mismo día 19 se pueden inscribir y luego vamos a dar un periodo de gracia de 1 o 2 semanas para que, bueno, pues lógicamente a lo mejor no se puede hacer el seguimiento de todas las entrevistas diariamente, pero bueno, las vamos a poder visualizar con posterioridad. Al menos una semana, pero bueno, pues podemos dar quizás 15 días. Vale, nosotros de todas formas recomendamos que se apunten antes, no lo dejes para el mismo 19 porque hay 14 personas ahí hablando, y lo que decía es que una persona muy afortunada se va a llevar un ejemplar de este método PowerWrite que hemos estado hablando, que es un poco la materialización de todo lo que estamos hablando, de todas esas 3 patas, pero lógicamente extendidas. Está valorado en 555 euros y lo que haces lógicamente es extenderte mucho más en todas las distintas fases, en esa fase de no inspiración que hemos hablado en principio, de la idea, de la estructura, de la edición, de la publicación, de todo lo que hemos estado hablando aquí, y además tiene la opción de luego, si alguien decide decir, oye, me gusta este curso, me gusta esta metodología, pero lo que quiero es contratarte a ti como guía, como mentor, aparte, o sea, se descuenta eso del precio, ¿no? O sea, eso es una cosa curiosa. Efectivamente, es que es lo que te digo, o sea, la comercialización de esta metodología en principio no estaba prevista, pero a raíz de, bueno, pues de poner un poco la oreja y ver lo que estaba demandándome una parte de mi clientela, que es, oye, mira, yo por las circunstancias o bien económicas o bien de agenda, ahora mismo no sé si me puedo comprometer a una mentoría acompañada por ti, pero sí me gustaría tener acceso a esa formación para ir yo pues resolviendo las primeras etapas, ir avanzando y luego en un momento dado, si considero que necesito tu acompañamiento, pues poderme poner en contacto contigo y ver cómo seguimos juntos. Bueno, pues en ese caso no hay ningún problema porque como esta metodología se aplica también en las mentorías personalizadas, si tú ya has ido avanzando y has ido haciendo parte de ese proceso por tu cuenta y luego deseas que yo te acompañe en las etapas posteriores, lo podemos hacer facilísimamente, que es la parte que tú ya has abonado por la mentoría, por el método PowerWrite, se te descontaría de la mentoría propiamente dicha. Pues yo creo que sobran razones para apuntarse al Congreso de Escritoras Cambiavidas entre www.oscarfeito.com/escritoras. Rubén Chacón, autor de 15 libros, coach literario, creador del método PowerWrite, ahora de esa biblioteca de escritoras cambiavidas, organizador de este segundo congreso. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Te iba a preguntar dónde más pueden nuestros oyentes saber más de ti, pero yo creo que las coordenadas están claras, ¿no? Recuérdanoslas. Sí. No, que se inscriban en el congreso, ahí ya, bueno, a partir del congreso si quieren, pues podemos seguir en contacto porque una vez que concluya, pues les contactaré también por email por si quieren seguir teniendo noticias de mí. Si es su momento, genial, permaneceremos en contacto. Si no es su momento, pues ahí saben dónde me tienen, en coachingliterario.com. Y bueno, pues para lo que cada uno desee, yo no voy a cerrar el chiringuito. Aquí voy a estar muchos años. Rubén Chacón, muchísimas gracias por dedicarnos tantísimo tiempo y por contarnos y por abrirnos un poco los ojos a todas estas posibilidades de escribir un libro cambiavidas. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Como te digo, Óscar, para mí esta entrevista es un sueño hecho realidad. Aquí termina nuestro episodio de hoy, pero recuerda que tu negocio no termina nunca. Siempre hay algo nuevo que puedes hacer para que te descubra gente nueva, mejorar la relación con los que ya te conocen y generar más ingresos. Lo importante es mantener la inercia, seguir probando, seguir equivocándote, seguir avanzando y sobre todo, seguir disfrutando de cada paso del camino. Antes de irte, no olvides descargar tu kit gratuito para transformar emails que duermen en adictivos emails que venden.
es una de las habilidades más rentables que conozco y entre www.oscarfeito.com/bonus te voy a enseñar una fórmula súper simple que genera resultados sorprendentes en poquísimo tiempo. Por último, si te gusta esta dosis semanal de formación, inspiración y motivación que te traigo desde 2014, puedes dejar una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este audio para que entre todos podamos impulsar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.